Aquí te vas a poner en tu jugo. ¿Esperamos en ella? Aquí te vas a poner en tu jugo. Vale. Hola, gracias por venir. Lo primero, que sabemos que es un día complicado, pero muchísimas gracias. Tampoco queríamos dejar pasar la oportunidad de que nuestras compañeras de SJM México, que llevan aquí una semana, compartiesen con todos nosotros y nosotras su testimonio y su trabajo allí. Bueno, os presento Elizabeth y la hermana Magdalena. Elizabeth trabaja en SJM México y a la vez SJM México forma parte de una gran red que se llama Red de Documentación lo pone aquí, de Organizaciones Defensoras de Migrantes, la REDODEM, en México. Y la hermana Magdalena coordina un albergue en la Ciudad de México que se llama Cafemil, que acogen a mujeres migrantes y a niños. Ellos han elaborado allí, cada año elaboran un informe, que es este, en el que documentan la situación de las personas que están en movilidad en México y en tránsito. Y bueno, cada año las tendencias van variando y lo bueno de este informe, que además ahí es referencia, y aquí en las visitas que hemos estado haciendo a políticos e instituciones también nos han dejado caer que puede ser muy referente para aquí, para la situación de allí, tanto de las personas mexicanas como de las centroamericanas que llegan aquí. Recogen información de más de 36.000 personas en esta última versión. O sea, tienen bastante evidencia como para luego que las cosas que digan se basen en un fundamento y que la gente les escuche allí. Y bueno, la verdad es que estamos muy agradecidos, primero por toda vuestra amabilidad y vuestra disponibilidad, porque esta semana no hemos parado, la verdad. El martes pasado tuvimos la rueda de prensa, ya os acordáis, en la que presentamos también esta versión que hemos titulado Entre Culturas del informe, que está dirigida más a un público europeo, y con nuestros compañeros de SJM España, un poco para comparar las dos fronteras. Entonces, bueno, yo ya me voy a callar y nos vais a contar un poco también que este espacio sea de diálogo. Os invito a todos a participar, a hacer preguntas, porque la verdad es que este testimonio, pues, pocas veces tenemos la oportunidad de escuchar a la gente que está ahí a pie del cañón trabajando. Nada, os dejo. Gracias. Le decíamos a Nuria que mejor ella ya les platicara, porque nos ha escuchado tanto que ojalá y hoy no te aburramos. No de los... Bueno, pues así rápidamente me presento. Soy la hermana María Magdalena Silva Rentería. Actualmente pues tengo el servicio de la coordinación de esta red, ¿no? Pues ahí es donde nos articulamos muy significativamente en el trabajo con la Secretaría Técnica, que también Nelly pues, forma parte y quien es cabeza también, ¿no? de toda esta organización. Y bueno, pues a la vez me coordino, soy responsable de un albergue, de uno de los albergues, pues yo creo que más grandes, ¿no? de México, y bueno, pues estamos ahí en la Ciudad de México, atendiendo sobre todo mujeres solas, mujeres acompañadas de sus hijos, familias, y bueno, pues de la caravana de octubre a la fecha, pues el incremento de niños, niñas, adolescentes no acompañados, ¿no? Entonces ahí, bueno, pues un intento de trabajo con un modelo de atención lo más posible integral, ¿no? Porque, bueno, pues el país cada vez se convierte más en un país de destino, que antes era más de paso, ¿no? Pero ahora ya con pues toda esta situación que se está dando de pues ciertas acciones migratorias que apuntan mucho a la contención, a la represión, al control, ¿no? de
el libre paso que antes se decía, ¿no? Entonces hay los hacinamientos muy fuertes en la frontera sur, en las fronteras norte. Entonces la gente no es que haya desistido de llegar a los Estados Unidos, sino más bien pues no les queda otra, ¿no? Tampoco así como que una opción muy, muy halagadora de querer quedarse en México, pues tampoco, ¿no? Ellos siguen teniendo su chip allá en Estados Unidos y buscan la manera, buscan la forma y a veces en situaciones o buscando rutas más expuestas, más peligrosas, ¿no? Entonces, hay unos hacinamientos muy fuertes en las fronteras del sur, de no quererlos dejar hacia el centro y llegar al norte, y los del norte, pues bueno, un poquito la situación de ser una antesala a los Estados Unidos, mientras esperan que se les lleguen sus citas en alguna corte de Estados Unidos para solicitar asilo, ¿no? Cuando todavía tenemos gente ahí detenida desde las primeras caravanas del 2018, más la gente que se va acumulando, aunque ya no grupos masivos como fueron las caravanas, pero hay un flujo permanente, escondido y a veces se vuelve más peligroso para ellos porque quienes están haciendo los grandes negocios con el tráfico de personas, el secuestro, etcétera, etcétera, pues es el crimen organizado, ¿no? Incluso para trasladarlos, aunque los trasladan nosotros lo que les llamamos los coyotes, ¿no? Pero estos coyotes están coludidos con el crimen organizado para que los puedan pasar, ¿no? Van pagando cuotas según los territorios dominados por los cárteles, se les va pagando esas cuotas y bueno, más o menos el promedio ahorita para pasar a una persona de la frontera sur a la frontera norte, más o menos está costando entre $8,000, $12,000, $14,000. Eso es lo que les cobran, ¿no? Porque hay que ir pagando cuotas al crimen, ¿no? Y también a la policía y también a los agentes de migración. Entonces, pues esto se vuelve unas situaciones, pues yo no diría de viacrucis, ya casi un infierno, ¿no? Para poder llegar a los Estados Unidos y bueno, sin la garantía tampoco de que puedan cruzar la frontera y llegar a los Estados Unidos. Muchos son detenidos ahí y ahí permanecen. Entonces, así como que cada vez más ser de un país de tránsito a un país de destino y bueno, pues con todas sus implicaciones, ¿no? México no estamos preparados para ser un país de destino, por toda la violación sistémica de derechos, acciones migratorias represivas con ese pretexto de, aunque no se reconoce, de ser un país, ser un tercer país seguro, ¿no? Entonces, así a grandes rasgos. Y bueno, a mí me gustaría platicarles un poquito más de cómo es que funcionamos como Red ODM, el por qué. Y compartirles que una de las líneas de trabajo del Servicio Jesuita a Migrantes en México, el SJM en México justamente este año cumplió 18 años de trabajo, y una de las líneas como muy particulares, nosotros le llamamos acompañar a quienes acompañan, y lo que hacemos es justamente acompañar a los albergues, casas para migrantes en México. Se estima que hay más de 100, 150 aproximadamente casas, albergues, estancias, comedores que principalmente dan atención humanitaria a las personas que están en tránsito o en situación de movilidad por México. Y en ese sentido, el SJM le ha apostado mucho a trabajar en el acompañamiento a estos espacios con temas de consolidar modelos de atención, capacitaciones, articulación, trabajo comunitario. Y más o menos 2008, 2009, lo que nos comparten es que en aquella época también es que México era considerado un delito ingresar a México de manera irregular. Ahora ya es considerado una falta administrativa, pero en ese entonces sí era un delito. Y lo que veía el SJM y 7 casas con las que estaba trabajando de manera muy cercana era justamente que estaba invisibilizada la situación
la gente migrante estaba principalmente en tránsito, lo hacía por el medio de transporte, por el tren que se le denominó La Bestia, que bueno, en México no tenemos tren, pero hay una vía, el tren es tren de carga. Entonces la forma en la que la gente se desplazaba, sobre todo gente centroamericana y gente también de México, era principalmente a través del tren, ¿no? Subiéndose a la parte de arriba, porque es la forma más económica de poder transitar por todo el país, porque hay toda una vía que utiliza el tren de carga. Y lo que notaban las personas de los albergues justamente era que las personas pues estaban invisibilizadas, ellas mismas tampoco querían que las vieran porque las detenían y las podían deportar porque era considerado un delito. Y lo que nos cuentan es que se sentaban con gobierno, o se sentaban con diferentes actores para decir, miren, esto es lo que está pasando, esto es lo que estamos viendo, ¿no? Y estos otros actores les decían, bueno, pero es que, ¿cómo sabemos que eso es real, no? Fundamentame, dime que estás documentando la situación, no haz algo, porque realmente es que no sabemos quiénes son y qué está pasando. Y en ese sentido se hace la propuesta desde el SJM de crear una red, de articularse con los albergues para poder tener un sistema de registro de información de manera unificado y que se pudiera identificar bien quiénes eran las personas, hacia dónde iban, por qué están saliendo de sus países de origen y qué es lo que está ocurriendo durante su tránsito. Y tránsito porque en ese momento el principal movimiento era justamente con la idea de llegar a Estados Unidos, y después de 4 años de trabajo, de estar haciendo pruebas piloto también, de diseñar un sistema de registro, de probarlo en los albergues, fue que se consolidó y en 2013 se creó la red, se hicieron unos estatutos y se denominó pues el nombre y se empezó a trabajar. En 2013, durante 6 meses, se hizo este trabajo de registrar y se hizo el primer informe. Y a partir del 2013, cada año hemos hecho un informe anual en el que cada vez pues vamos encontrando diferentes también situaciones y vamos como también dándonos cuenta de los cambios y de qué es lo que está ocurriendo. Y algo también como muy importante es que el informe, la idea no era nada más poder tener información, sino después también con esta información poder sentarnos con diferentes actores, gobierno, organismos internacionales, sociedad civil también, academia, justamente que fuera una fuente de información validada y que permitiera pues también procesos de incidencia política, comunitaria. Y otro gran también rubro es que el SJM también desde hace algunos años ha acompañado procesos de búsqueda de migrantes desaparecidos. Esto porque trabajamos a nivel red con la red jesuita con migrantes Centroamérica y Norteamérica, y desde también más o menos 2008 había una exigencia desde los países de Centroamérica de decir, en México están desapareciendo los migrantes y necesitamos que México asuma también y que el SJM pueda colaborar en esto. Entonces se diseñó también un programa de búsqueda de migrantes desaparecidos y se pensó también que el registro, la información pudiera ayudar a la búsqueda de las personas desaparecidas. Y entonces actualmente pues también los registros y la información que tenemos, la entrevista misma también contempla ciertos aspectos que ayudan en cuando tenemos alguna situación de una persona desaparecida. Entonces eso como en términos generales, el porqué de la red y el cómo ahorita es que de 2013 fueron 8 albergues, bueno, incluye el SJM, y ahora son 23 albergues, espacios que están en 13 espacios de la República, 13 estados de la República, y la forma en la que funciona es que una persona que acude a un albergue, le hacen una entrevista en donde van recogiendo la información. La plataforma está en una página de internet a la que se accesa con un usuario y una contraseña, y se va guardando la información y así sucesivamente cada vez que van pasando por algún albergue que forme parte de la red. Entonces, justamente pues el informe que este año tenemos, bueno, este es el que se hizo la versión como Nuria compartida, pues la versión resumida de todo el libro, ya decimos que ya es un libro porque cada vez es más amplio. Y nada más también ya para terminar, otra cosa que justamente esta información corresponde a 2018, ahora que acabe, bueno, ya estamos por acabar 2019, en enero empezamos el trabajo de sistematización, de análisis de la información,
y lo que cada vez también la red le ha apostado es a visibilizar la compleja situación en México, de pasar de un país de origen histórico y de tránsito a poder dimensionar también y problematizar el tema de las movilidades de manera mucho más amplia, justamente con la idea de ir rompiendo estos esquemas impuestos muchas veces por los gobiernos de o eres migrante económico o eres refugiado o estás en tránsito, porque al final es que la situación del corredor migratorio en la región y que vemos también cada vez o sea, de manera mucho más global, es que es muy complicado seguir con estos esquemas que han sido impuestos y que obedecen también a cierto tratamiento jurídico, y la idea es que podamos como romper con esto y visibilizar que al final también son personas que están en un momento en una situación de movilidad, ya sea que están en tránsito, pero es que después también están solicitando refugio. Entonces la idea también es como ir apostándole a poder también pues dimensionar de manera mucho más amplia. Entonces, bueno, ya para que también pueda haber mucho más diálogo y no hablemos nada más nosotros. Nomás a lo mejor agregando un poco a lo que dice Eli, en un momento también cuando se consideró el trabajo de redes a través de los albergues, fue también un tema que en ese momento se estaba dando y que se sigue dando, es la cuestión de seguridad, de protección mismo hacia los migrantes que teníamos en los albergues y al mismo personal, con la incursión del crimen organizado y pues los famosos grupos de mareros, ¿verdad? De maras que decimos, que operan en Centroamérica. Fue también un momento de filtración, ¿no? De filtración de estas personas que iban en búsqueda pues de la gente que había huido, ¿no? Fue un momento también muy fuerte de que nos empezamos a dar cuenta que mucha gente que iba perseguida, huyendo de estos grupos criminales, llegaban a nuestros albergues y eran localizados, eran encontrados en los albergues, ¿no? Ya sabían estos grupos delictivos que ahí pues los encontraban. Entonces, el registrar también esta serie de incidentes, de situaciones, nos permitieron mayor seguridad y mayor movilidad, actuación rápida para trasladar a estas personas de un albergue, por ejemplo, si eran localizados en el sur, inmediatamente buscar trasladarlos hacia el centro o un poquito más hacia el norte del país, ¿no? Entonces, yo creo que también fue otra de las necesidades muy, muy sentidas y muy preocupantes de ese momento y que se siguen dando, ¿no? En menor, creo que ahora es en menor, casi ya no hay mucho registro de esto, pero sí también fue un momento difícil, sobre todo cuando por ahí en el 2014, 2015, con el famoso, yo no sé si ustedes escucharon por ahí, el famoso Plan Frontera Sur, ¿no? Que fue el inicio precisamente de toda esta represión, de toda esta criminalización de los migrantes y de los defensores, ¿no? Entonces esto se abrió, todo este abanico de inseguridad muy, muy fuerte. Entonces fue otra de las razones del documentar y agilizar situaciones para que la gente pudiera salir de esos albergues donde corrían peligro y reubicarlos en otros espacios seguros. Yo quería preguntar un poco si la crisis venezolana ha impactado en la situación de migrantes en México, si llegan hasta México y luego si su destino final es México, si buscan continuar hasta Estados Unidos. Y luego la misma línea es cuáles son un poco las características, si es que hay alguna particularidad de los venezolanos que llegan. Sí están llegando. Son otros perfiles, ¿no? En el caso de venezolanos, no es muy grande el número,
Ellos llegan pues, a través vía aérea, llegan al aeropuerto internacional ahí de la Ciudad de México. Lógico, viajan con visa, ¿no?, de turista. Son detenidos ahí en el aeropuerto. Un poquito que hará un mes hacia atrás, la incursión hacia el país y que la posibilidad de que los dejen libres y eso, siempre y cuando detectan que tienen redes de apoyo. Fue algo sencillo, pudiéramos decir, pero últimamente los están regresando, los están deportando de ahí mismo del aeropuerto, los están regresando a Venezuela. Ahí se tiene que hacer todo un trabajo con sociedad civil, sobre todo con las organizaciones que un poco tenemos injerencia hacia el Instituto Nacional de Migración, por ejemplo, y bueno, casi hacer todo un trabajo de abogacía, ¿no?, para poderlos rescatar y no sean deportados. El perfil que llega es gente que también tiene una red de apoyo, que tienen algún familiar, que tienen amigos ya en México y también pues que traen ciertos recursos económicos, ¿no? Medianamente, pero traen recursos económicos. Y si ya tienen algún familiar, algún amigo, etcétera, etcétera, es más sencillo, ¿no? Incluso los procesos de regularización migratoria en cuestiones de refugio, una visa por razones humanitarias, es más sencillo y menos burocrático y hasta cierto punto más rápido. Yo creo que es más o menos, claro, hay casos pues, que también llegan en situaciones de precariedad, pero no es lo común, ¿no? Es un perfil con posibilidades económicas, con una red de apoyo, etcétera, etcétera, ¿no? A comparación cómo nos llega, por ejemplo, los centroamericanos, pues nada que ver. El caso, por ejemplo, de los nicaragüenses, también nos está llegando un nicaragüense. Pero estas personas nicaragüenses es casi, si son de tránsito, casi de ahí del aeropuerto vuelan hacia Estados Unidos. Hay una red muy fortalecida de nicaragüenses en Estados Unidos que están ayudando a que sus connacionales, ¿cómo le harán? No, hasta ahorita no hemos tenido datos de esta red, ¿no? Nosotros hemos tenido conocimiento porque de mis hermanas de congregación tenemos pues mucho trabajo en Nicaragua y ellas son las que me comunican todo esto, ¿no? Dice que casi ya es nomás llegar a México. No sé tampoco todavía por qué tienen que llegar a la Ciudad de México y de ahí volar a los Estados Unidos. Pero sí sé que es una red muy fortalecida, ¿no? ¿Qué trámites harán? ¿Qué situaciones? No lo sé. Pero muy poco nicaragüense se queda en México. Otras poblaciones extracontinentales también es fuerte, sobre todo la presencia de africanos, Camerún, Togo, el Congo, incluso de Senegal, llega mucho africano, sobre todo familias completas están llegando. Y bueno, pues los haitianos, los cubanos también. Pero son características diferentes. No se compara con el flujo centroamericano. Sí. Sí, yo quería preguntar, sobre el pueblo haitiano, las personas migrantes haitianas, porque sí que este año como que ha habido un cierre muy fuerte, ¿no? En México hacia migrantes haitianos que venían de Chile. Y, bueno, no por propias familias que yo conozco que han estado en centros de internamiento y, bueno, saber un poquito más qué posibilidades, si es de deportar o si
¿Cómo está la situación al respecto? El gobierno lo que le está apostando es al desgaste de las personas, ¿no? En un principio, cuando llegaban grupos grandes y que entraban a México por la frontera sur, parecía ser que sí había posibilidades de atenderlos, de asumirlos, de favorecer los procesos de regularización migratoria, etcétera, etcétera. Pero hay una situación que se da, bueno, con la presión ya del fenómeno Donald Trump, ¿no? Que empezó a presionar al gobierno mexicano y decirle, pues aquí no pasa, ¿no? Yo no sé qué vas a hacer tú, no sé qué, pero aquí no llega. Entonces cambió mucho las acciones, ¿no?, migratorias. Y se vuelve pues una situación muy caótica, ¿no? Primero, pues que en realidad nosotros como sociedad civil y como iglesia les decimos, pues en realidad 500,000 gentes transitando por el país en esos hacinamientos de frontera sur, frontera, pues no son tantos para el país. Yo le decía por ahí al secretario de la Secretaría de Relaciones Exteriores, le decía, mira, en realidad, ¿de cuántos nos tocarían por estado? México es muy largo, México es muy grande, ¿cuántos nos tocarían, no? Pero pues bueno, entender por qué los tienen hacinados aquí es muy complejo, ¿no? Pero yo creo que a lo que le está apostando el gobierno, lo que vemos, es a desgastar a la gente. Algo así como que ya no puedan más y digan, busco mis propios medios y me regreso a mi país, ¿no? El costo, al principio sí habían deportaciones masivas y bueno, sí, eran masivamente, ¿no?, que los sacaban del país. Ahora no, ahora los están dejando, a ver cuánto aguantan, ¿no? Porque también el precio para el gobierno es muy alto, las deportaciones, sobre todo en el caso de los africanos, imagínate. ¿Cuánto le cuesta al gobierno mexicano deportar a los africanos? Y ya hay una desventaja enorme porque tampoco tiene representación diplomática. Entonces es muy complejo y va mucho en el caso también de los haitianos y de los cubanos, ¿no? Es desgastarlos hasta que por ellos mismos, decimos en México, revienten, ¿no? Y digan, no, pues, mejor me voy. Pero no se ve posibilidades de una respuesta a nivel de gobierno el atender estas poblaciones. También, sí, es que también lo que ocurrió es que antes, en años anteriores, a las personas de Haití les daban como un salvoconducto, un permiso para transitar, justamente para poder llegar a Estados Unidos, porque Estados Unidos tenían posibilidad de pedir refugio. Entonces, lo que está ocurriendo ahora es que este gobierno les negó que aparte es como una disposición que sacaron, o sea, una disposición administrativa que tampoco tiene fundamento, y entonces de repente dijo, no, ya no lo vamos a hacer, y por eso es que en Tapachula la gente estaba solicitando que les dieran este pase, que les permitiera el libre tránsito, pero Estados Unidos ya no les está dando refugio. Entonces hay una gran comunidad en Tijuana, por ejemplo, de gente de Haití, que de hecho hay lugares que le llaman hay un lugar que le llaman la pequeña Haití en Tijuana, y que están en condiciones también inhumanas, en una zona muy, muy complicada en Tijuana, y que están esperando, pero como con el mismo tratamiento que cualquier otra persona, cuando en años anteriores sí tenían mayor posibilidad. Y también uno de los problemas en México es que la ley de refugio establece como una limitación que las personas tienen que pedir refugio en el primer estado al que llegaron y no se pueden mover de ahí. Entonces, la mayoría de la gente que entra por la frontera caminando, la frontera es el estado de Chiapas con Guatemala. Entonces, Chiapas está saturado, obviamente, porque ahí es donde están la mayor cantidad de personas que solicitan refugio, porque no se pueden mover de Chiapas, porque significa que abandonaste el trámite. Entonces, pues eso también es algo que le hemos dicho al gobierno, a decir, tú mismo estás generando este caos porque no hay posibilidades, y por eso es que Chiapas, Tapachula, que es un punto referente,
está saturado también de solicitudes. Y un poco como nada más complementando lo del perfil de las personas venezolanas, también es que los datos, o sea, las personas venezolanas tienen pues esta ventaja, si queremos llamarlo, porque cualquier persona que solicite está reconocida, porque está que va a ser solicitante de refugio y le van a reconocer. Van a tardar también muchísimo, pero le van a reconocer, o sea, tiene asegurado. Y la tasa de reconocimiento es muy alto. Desde el 2013, ayer un poco lo que veíamos de la estadística de hasta noviembre de este año, es más del 50, casi el 50% de las personas venezolanas que solicitan son reconocidas. El resto seguramente tiene que ver con quienes abandonan el procedimiento. Pero de Honduras, que es la población que más ha solicitado de refugio, ni siquiera alcanza el 10% de la tasa de reconocimiento. Entonces sí hay un tratamiento diferente en función pues de la nacionalidad de las personas. El nivel de estudio, por ejemplo. Llegan gentes con perfiles de ya universitarios. Entonces, tiene otro tratamiento, ¿no? Y es la red de apoyo que ya tienen, los recursos económicos, poco mediano, pero tienen el perfil académico, traen un perfil académico alto, o sea, son condiciones que les permite pues otro tratamiento, ¿no? Entonces, es diferente. Bueno, es un poquito anticuado, ya lo hablaron ahorita, pero es que yo soy venezolana y las últimas noticias, los últimos meses se hablaba que la deportación que había de venezolanos tenía más un tinte político por la simpatía del gobierno de México con el gobierno de Sí. Era para saber si eso es así. Y lo segundo es, ustedes como red, como organización, ustedes, los migrantes, no reciben amenaza de crimen organizado. Sí, era un poco lo que también comentaba que en un momento, sobre todo 2014, 15, 16, 17, fue muy duro y sigue siendo, pero bueno, ¿qué te diré? Híjole, es algo, un tema que no es tan fácil abordar, ¿no? Sí hay una amenaza constante. Creo que es de los, hoy por hoy, sin quitarle importancia a otro tipo de apostolados, en el caso nuestro, pero sí es un apostolado de mucho riesgo, no mucho, alto riesgo, ¿no? Sobre todo cuando con el gobierno anterior ya sabíamos de dónde nos venía el golpe, ¿no? Y como que ya sabíamos cómo sacarle y cómo lidiar y con este no sabemos. Sí, con este se nos torna, es un gobierno muy escurridizo, un gobierno muy movedizo, que por una parte te presenta todo un discurso, toda una retórica humanitaria, esto, aquello, ¿no? Y por otra parte, ya en las acciones, es un gobierno muy traicionero, ¿no? Entonces, eso nos mete en situaciones, al menos en el caso mío, ¿no? En el caso mío, pues, ahorita yo tengo medidas cautelares, ¿no? Y bueno, que también dices de repente, ¿y para qué me sirve, no? Pues se supone que es el mismo gobierno quien te las da y es el enemigo con que duermes, ¿no? Entonces es muy complejo, es un tema muy complejo de parte de gobierno y bueno, también el peligro latente del crimen organizado que se mete a nuestros espacios, ¿no? Que de repente decimos en México es junto con pegado, ¿no? O sea, lo que hemos detectado es un trabajo muy coludido, ¿no? De crimen organizado y diferentes estancias de gobierno. Entonces, es delicado, es delicado. Por ejemplo, ahorita tenemos 9 albergues en foco rojo, ¿no? De intervenciones directas, documentadas, ¿no? Del gobierno al querer entrar y desestabilizar y meter miedo y hostigar y reprimir, ¿no? Entonces, pues sí, mucho. Sí, y también es que, por ejemplo, de los albergues de la red están algunos en zonas muy complicadas, por ejemplo, Veracruz. Entonces hay un albergue que está en Oluta y que
el aliado es Policía Federal, cuando en otro estado Policía Federal no es aliado, pero ahí, pues del narco al policía, pues el policía en la medida de lo posible es el aliado. Entonces, sí, sí, es que es complicadísimo porque está en una zona que se llama Cayucan, que es también zona controlada, y, por los cárteles. ajá, y hay otros en el norte también. Hay espacios en el norte, por ejemplo, que no forman parte de la red, pero hay una imposibilidad incluso de visibilizar o sea, lo saben ellos, pero tampoco hay tanta posibilidad de visibilizar porque son zonas muy, muy controladas. Justamente les comentaba a algunos que unos compañeros están haciendo como un trabajo en el país como de actualizar como un diagnóstico, y en el norte, o sea, es que hubo zonas en las que ni siquiera podían ir, sabiendo que hay gente, o sea, era por tema de seguridad que es tan complicado, y hay otras en las que llegas y tiene que ir por ti el padre, que el padre tiene que tener cierta relación obviamente con el crimen, porque es que si no, ¿de qué otra forma viven literal? O sea, no decir acompañan a los migrantes, ¿de qué otra forma viven? Y, o sea, sí hay unas zonas muy, muy complicadas, entonces ahí es donde vemos que esto es como lo que hemos dicho de repente esto es como la pincelada o de lo que está ocurriendo, pero hay muchas zonas en las que no logramos realmente saber a ciencia cierta qué es lo que está ocurriendo, justamente por el riesgo y sobre todo por el crimen organizado. Y lo que este año, por ejemplo, nos ocurrió con el tema de la red fue que después del acuerdo comercial con Trump, el gobierno, con una nueva figura que es la Guardia Nacional, empezaron a hacer hostigamiento con los albergues y solicitudes de información. Un poco lo que ocurre es que en México no se conoce realmente cuántas son las personas ni quiénes son, por qué entran de manera irregular. Se estima que más o menos transitan alrededor de 500,000 personas al año. Estas son estimaciones que ha hecho OIM y ACNUR, pero realmente no se tiene información. Lo que se tiene información oficial es de las detenciones y deportaciones, ¿no? Que es pues la gente que sí detiene y que deporta. Y nosotros hemos también, con esta información también ha sido referente, pero este año hemos bajado también el perfil porque empezaron a haber también solicitudes de información, y ahí empezamos también incluso a asesorarnos, como a idear estrategias jurídicas para en caso de que hubiera una solicitud, temas de seguridad. La plataforma está alojada en la Ibero, en la universidad, entonces todos estos riesgos también, y muchas veces el gobierno, la forma en la que te va a atacar es por la parte fiscal contable, que eso también pues es siempre muy complicado en México por todos los requisitos. Entonces ha sido también este año como de bajar mucho el perfil, sobre todo por toda la información que tenemos y que tiene datos personales y datos personales sensibles, ¿no? Entonces sí está complicado de parte de ambos actores. Y yo creo que también el tema migratorio en México deja mucho dinero. Es un negocio muy codiciado y que se disputa los mismos cárteles de la delincuencia organizada, ¿no? El territorio mexicano, así como desde largo y no tan ancho, pero está dividido, ¿no? Por cárteles. El sur, sabemos quiénes operan; el centro, pues sabemos quiénes operan; el norte, sabemos quiénes operan, ¿no? Entonces, es muy... incluso nosotros hablamos de las estaciones migratorias, ¿no? Son centros de detención, son cárceles, ¿no? Que la gente permanece más o menos entre 1 mes, 2 meses, 3 meses ahí encerradas, ¿no? En situaciones terribles. Y sabemos y hemos denunciado, porque la misma gente nos dice cuando salen, que ahí mismo operan, ¿no? Redes de trata, extorsiones, secuestros, ahí mismo. Entonces, hay un tema de un crimen organizado que existe, ¿sí? Y que tiene fuerza porque misma gente de altos niveles de gobierno lo sostienen, ¿no? Lo sostienen. Entonces,
a lo mejor cómplices, a lo mejor decimos, con tajadas muy grandes, ¿no? Que compran a los jueces, que compran a políticos, que compran... eso también es real. Entonces, meternos, sociedad civil, iglesia, a querer visibilizar, a querer defender al migrante, el riesgo es altísimo, ¿no? Altísimo. Nos comparan más o menos con lo que está sucediendo ahorita con los periodistas. Muchos asesinatos, muchos desaparecidos, es más o menos lo mismo, ¿no? Amenazas de muerte, albergues intervenidos, ¿no? Es también real. Yo quería preguntar, supongo que varía muchísimo dependiendo del proceso de la nacionalidad del país de origen, pero hay como una media temporal de cuánto tiempo se queda más o menos una persona estancada en México hasta que lo deportan, hasta que desiste, hasta que puede llegar a los Estados Unidos. Y así además, alrededor de los albergues, además de la ayuda de emergencias y necesidades básicas, si se intenta de alguna forma garantizar, por ejemplo, el derecho a la educación de todos los menores de edad. Sí, yo creo que también decíamos que los mismos modelos de atención que en un momento nos funcionaban en los albergues, porque eran en su mayoría o tradicionalmente eran albergues de paso. La gente se quedaba 3 días, máximo 8 días, ¿no? Pero era un movimiento constante, constante, constante. ¿Qué nos implica ahora hacer albergues de primera, segunda acogida, ¿no? La permanencia, bueno, jurídicamente, el procedimiento, por ejemplo, en el caso de solicitantes de refugio, son 45 días hábiles, pero ahorita están durando hasta un año, año y medio, más o menos. Entonces, el tiempo se prolonga tremendamente, ¿no? Solamente quien sí, y que también hay otra cosa, ¿no? Si antes el 80% era gente que transitaba, ahora es al revés, el 80% es quien decide quedarse. Decimos no porque quiera, sino porque no le queda otra, ¿no? Porque sabe que llegar a la frontera es toda una odisea. Pasar la frontera México-Estados Unidos es una misión imposible, ¿no? Entonces, la gente se está quedando. Entonces, sí hay también una lucha muy fuerte con el gobierno de querer sentarnos, sociedad civil, y tomar estos temas, ¿no? Porque aun cuando se tiene una, por decir, en México hay un abanico de posibilidades de regularización migratoria. La más conocida, pues, es las tarjetas por visa de razones humanitarias y, bueno, pues todo el proceso largo, tedioso, burocrático de una tarjeta permanente por ser, por tener el perfil de solicitante de asilo, etcétera, etcétera. Pero en el limbo, decimos, se queda mucha gente cuando hablamos se me fue el nombre técnico, de que se quedan eternamente solicitantes, con término técnico, del complementario. Protección complementaria. O sea, que es otra figura. Que es otra figura, ¿no? O sea, es el intermedio, vamos a decir, ¿no? Tú puedes quedarte hasta 1 año, 2 años, ¿no? Con esta complementación, protección complementaria. Es un paso intermedio para el refugio, para una tarjeta permanente. Y puedes durar ahí eternamente, ¿no? Con posibilidades de una primera revisión de caso, segunda revisión de caso, hasta quinta, sexta revisión de caso. O sea, es terrible todos estos procedimientos. Bueno, logras tener ya una residencia permanente a los 2 años, pero esas tarjetas no te dan ninguna garantía, ninguna posibilidad de tener una incursión, pudiéramos decir, normal hacia los servicios, ¿no?
salud, educación, trabajo, vivienda, eso no te da garantía, ¿sí? Porque son tarjetas vacías, son tarjetas sin contenido, ¿no? O sea, yo puedo traer mi tarjeta y digo, yo ya soy residente, esto, aquello, pero tú vas a un centro de salud para solicitar algún servicio médico, no te lo dan. O tus niños, ¿no? Que ya, bueno, en educación básica hay casi en automático, nos aceptan a los niños. Pero lo que es secundaria, bachillerato y universidad, olvídate. O sea, tiene que ser un trámite igual tedioso, burocrático, no es en automático. Es muy difícil el acceso a los servicios y a derechos, ¿no? Yo creo que es... Ahí creo que sí hemos ganado, sociedad civil, muchos campos de batalla, ¿no? Pero ha sido el estar detrás, casi yendo constitucionalmente está muy bonito, y dice muy bonito, ¿no? Casi decir y decirle, mira, aquí dice que esta persona en esta situación tiene derecho a esto y esto. Hay también pues yo no sé si será al propósito, ¿no? Pero una falta de información y de formación de funcionarios públicos, ¿no? Que ni conocen, ni saben, ni tienen la sensibilidad. O sea, también eso es real. Y también depende de quien te toque casi. Es muy discrecional todo esto todavía, pero es difícil. Y también depende de la zona del país, de la zona geográfica. O sea, es cierto que en la Ciudad de México, que es la capital, hay más posibilidad también de incidir con autoridades. En algunas otras no, pero en algunas también han ideado como... A veces es más de la relación que tienen, no sé, en cierta comunidad, que tiene una buena relación con la que está en la parte educativa, porque también es parte de la comunidad, y en esos niveles más locales también a veces ha sido más sencillo. Pero también, como dice la hermana, es muy discrecional, no es que a nivel todo México, todas las personas o todos los niños, niñas que estén, puedan continuar con los estudios. Y a veces lo que también decíamos es, a veces son cosas tan administrativas que no ha habido un cambio como el hecho de decir, es que necesitas traer el certificado de estudios, ¿no? Que está en tu país de origen, claro, porque saliste huyendo. Y a veces el consulado que está rebasado, Honduras, por ejemplo, de aquí a que te expide una constancia de origen y de aquí a que hace todo este tema, ya y te cobra en dólares. Y a veces que como entraste y estás irregular, te cobra migración también las multas, ¿no? Entonces tampoco puedes acceder porque tienes que pagar las multas y quién te va a ayudar a pagar las multas. Y, o sea, hay una serie de trabas también administrativas que hay que estar también como caso por caso, intentando como ir destapando. Y yo creo que ahí el papel de los albergues juegan un papel muy relevante, ¿no? Porque es estar empujando, y casi estarlos acompañando. Por ejemplo, para que nos atiendan una mujer embarazada, ya casi a punto de dar a luz. Sí. Casi tienes que ir con ella y decirle, mira esto, y todavía de repente te dicen, ay hermana, pero ¿por qué se le ocurre a usted trabajar con esta gente? Si ve que nosotros ni siquiera tenemos acceso a estos servicios y por qué usted quiere que se les atienda. Yo le digo, a ver, mira, tu problema no me interesa, ¿no? Tus problemas xenofóbicos, tus problemas de discriminación no me importan. Aquí el asunto es atender a estas personas y punto, ¿no? Pero sí es de mucha lucha, de mucho trabajo, ¿no? Y no es sencillo. También otra cosa nomás como compartirles que ha funcionado mucho es que muchos albergues también lo que hacen es trabajar no solo con las personas que atienden los albergues, sino también en la comunidad. Porque es cierto, es que también no es que las personas que viven en México y que sean mexicanas, todas tienen acceso a salud, todas tienen acceso a educación. Entonces también lo que se ha intentado mucho y ha ayudado es trabajar con la gente de la comunidad y también buscar favorecer no solo a las personas que están en los albergues o que se van a quedar, sino en toda la comunidad. Por ejemplo, en Guadalajara hay un albergue que se llama El Refugio y es un padre que ha trabajado mucho, está en un barrio muy peligroso. Entonces, lo que tiene es que tiene el albergue, están construyendo un espacio para las personas que están solicitando refugio, le llaman las casitas, y además tiene un comedor
que todos los días da alimentos a las niñas, niños y personas adultas mayores. Y creo que pagan, no sé, $1. O sea, ni siquiera sé cuánto es $1 en euro, porque ha de ser como punto no sé cuántos centavos de euro. Pero es realmente, o sea, es significativo, sí. Y lo que hace es que toda la comunidad, con todo y que es un barrio muy peligroso, si llegan las personas migrantes al albergue, todos les dicen dónde está el albergue, los cuidan, los protegen, no les hacen nada, realmente. No los atacan, pues, no los agreden el barrio, porque el padre ha impulsado mucho el trabajo comunitario, ¿no? Entonces, no es solamente exigir para estas personas, sino realmente es decir, tenemos derecho a salud, tenemos derecho a educación para cualquier persona, y eso ha ayudado mucho también como en espacios que han sido más complicados en ciertas comunidades. Quería preguntaros porque en el informe me ha parecido muy llamativo los datos que aparecen sobre niñas no acompañadas, que llevan muy, o sea, realmente sorprendente el número de niñas, proporción. Sí, a raíz de las primeras caravanas en octubre del 2018, esto no porque no existiera antes, ¿no? Yo creo que el flujo siempre ha existido. Lo que pasa es que, sobre todo en el caso de niñas, niños y adolescentes no acompañados, es una realidad era una realidad, y sigue siendo, una realidad muy invisible, sobre todo porque no llegaban a nuestros albergues, porque eran redes de trata, de tráfico, ¿sí? Entonces, lógico que no llegaban a nuestros albergues. Era una realidad. Otra realidad eran niños, sobre todo en el caso de niños adolescentes, que los familiares, quienes tienen familia en Estados Unidos, pagan al coyote, ¿no? Pagan al coyote, esto que les digo, de $8,000, $12,000, $14,000 para que se los llevara a Estados Unidos. Relativamente era más fácil porque no había tanto control. Esta intervención ahora de la Guardia Nacional, el trabajo, su misión es peinar, así decimos, toda la ruta migratoria posible y detener y retener en los centros de detención y en un momento dado, por ejemplo, el caso nuestro, en el albergue en la Ciudad de México. Ahorita nuestra población, si antes nosotros atendíamos diario 20, 30 gentes, ahora estamos con 60, 80, 100 gentes, ¿sí? Y ya es la mitad adultos o jóvenes, ¿no? Y la mitad es de niños y niñas y adolescentes no acompañados. O sea, si antes eran 3, ahora son 30, ¿sí? Pero ¿qué ha pasado? De esta restricción, esta contención, esta represión y detenciones masivas, ¿sí? Entonces esto se visibiliza. Pero antes era un flujo que no estaba visibilizado por estas dos razones. Una, porque eran niños que se habían desaparecido en sus lugares de origen y que eran presa de mismas redes de trata o tráfico de niños, un sinfín de cosas. Y la otra también era familia que pagaba al coyote y que era relativamente fácil, incluso en un momento se escuchó mucho de que Estados Unidos estaba recibiendo a niños adolescentes para los procesos de reunificación familiar, ¿no? Entonces era pagar al coyote, no les importaba pagar $8 o $12,000 para que les llevaran al niño, a la niña, al adolescente a Estados Unidos. Ahora no, ahora las detenciones están siendo masivas, las detiene, el procedimiento es así, los lleva el coyote, en algún momento, en algún punto de la República Mexicana, los detienen, ¿no? La Guardia Nacional, porque ahora todos hacen ese papel, la Guardia Nacional, el Ejército, la Policía, los agentes del Instituto Nacional de Migración, todo el mundo detiene. Los llevan a lo que les llamamos nosotros estaciones migratorias.
Hay una, le llamamos la alternativa, los albergues somos, muchos de los albergues somos alternativas a la, a la detención. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos no pueden estar, no pueden permanecer en las sesiones migratorias y nos los traslada, los mismos agentes de migración nos los lleva a nuestros espacios. Pero nos llegan ya con una orden de deportación, ¿sí? Entonces, cuando al principio, bueno, pues decíamos, bueno, como que una orden de deportación a un niño de 7 años. ¿Quién hace el trabajo de entrevistar a los niños de una forma más amable, ¿no? Para poder que nos den información, quiénes son, de dónde vienen, con quiénes iban, el nombre de sus papás, si se saben el número de teléfono, el contacto en su país de origen, etcétera, etcétera. Todo esto, este trabajo no lo hace el gobierno. O sea, los detienen, los llevan, nos los llevan, pero con una orden de deportación. Cuando nosotros nos damos cuenta y nos comunicamos con la familia y nos dicen que estos niños no pueden regresar, porque antes era así, pero ahora lo que sucede es que estos niños, estos adolescentes se quedaron al cuidado de la tía, de la abuelita en su país de origen. Y el niño, el adolescente, ahorita para el crimen organizado es una carne de cañón. O sea, es meterlos, tenemos experiencias de niños que nos dicen que desde 7 años se los llevó el crimen organizado y hacen esto y les hacen esto y esto y se empiezan a contar. En las caravanas, muchos niños y adolescentes vieron la oportunidad de escaparse de las mismas bandas criminales, ¿sí? Este también subió mucho el número visible de estos perfiles. Entonces, ha sufrido un cambio muy, muy drástico de esas realidades invisibles a hacerlos visibles, pero por las detenciones, porque muchos niños y adolescentes en las caravanas vieron la oportunidad de escaparse de las bandas criminales, ¿sí? Y que están ahí en nuestros espacios, y que ahora tenemos 30, 40 chicos, pero en esta situación. Ya no es tan fácil la reunificación, los procesos de reunificación familiar. En su mayoría son rechazados, ¿sí? El gobierno apenas está haciendo unos, por ahí dicen ellos, unos plan piloto para la reunificación familiar, pero no está siendo fácil. Entonces, esos niños son regresados a nuestros espacios, ¿sí? Aunque intentaron hacer el proceso de reunificación familiar en la frontera, vieron que no se puede y son los que los tenemos de regreso en nuestros espacios. Por eso ahora son más visibles y por eso aparecen ya como un número estadístico, ¿sí? Pero el tema de niños y niñas, adolescentes no acompañados, y el gobierno no se hace cargo de ellos, que el acceso a la salud, que el acceso a esto, que, ¿no? Y con experiencias postraumáticas muy fuertes, con problemas de adicciones muy fuertes, ¿no? Niños de 10 años que te cuentan sus historias terroríficas, ¿no? De qué vivieron, cómo vivieron dentro de las bandas. Entonces, la abuelita, la tía, pues mejor prefiere que se vayan y no tenerlos ahí, ¿no? Decir de que te vayas y a ver que Dios te ayude a tenerte aquí, que ya sabemos qué va a pasar contigo en un momento a otro. Pues mejor vete, ¿no? Y la imposibilidad de cruzar la frontera y llegar con su familia es nula casi ya. Cuando en un momento sí se permitió mucho la reunificación familiar. Ahorita está siendo también difícil. Donald Trump no quiere gente, punto. No quiere migrantes, no quiere a la gente centroamericana ni mexicana, no quiere. Y es lo que dice y es lo que se hace y punto. Ahora, es difícil. Genial, pues muchísimas gracias de parte de los, la verdad. Ha sido una semana bastante movida, pero también estamos muy agradecidos desde aquí por toda vuestra disponibilidad y por vuestro testimonio, sobre todo, y por vuestro trabajo aquí. Y nada, gracias.